Otro de los milagros que nos narra San Juan en su capítulo 5, versículo 1 al 16, es el milagro del paralítico sanado en la piscina de Betesda. Vamos a profundizar en este texto de hoy del paralítico. Vamos a hacer una meditación centrados en este texto bíblico. Bienvenidos. Era un día de fiesta para los judíos cuando subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo allí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le contestaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos encontrar en la Biblia muchos milagros que realiza Jesús. Este que nos regala San Juan es bastante particular, es un poco distinto, los diálogos son muy especiales y buscan darnos algunos aspectos centrales sobre cuál es el sentido que tiene la interpretación del milagro en la puerta de las ovejas o la piscina de Betesda, como también nosotros la hemos llegado a conocer por las historias, no solamente bíblicas, sino historias de arqueología incluso y de otras fuentes. No hay ningún otro milagro similar en los sinópticos, es decir, en los otros evangelios, aunque sí en Marcos 2:1-12 aparece una curación de un paralítico. Aquí en lo que vemos es cómo se relaciona la enfermedad con el pecado. Esto lo presenta ahí en el versículo 14, y pienso que en él está toda la acción que se realiza. Se centra justamente en esa parte. Toda la segunda parte de lo que leímos hoy se centra en esa relación entre enfermedad y pecado. Y también vemos un conflicto que se da entre Jesús y los demás, o más que todo, pues en ese momento no aparece Jesús en la escena, sino entre el paralítico y los que lo cuestionan acerca del sábado, de la obligación de cuidar el sábado. Pensando un poco en las investigaciones que se han hecho en el terreno, se ha encontrado un lugar que es justamente Betesda, ¿sí? Que hace una referencia y aparece justamente en uno de los rollos de la cueva de Qumran, que es donde se encontraron tantas escrituras antiguas, y que dice textualmente: en Betesda Tallín, en la piscina donde sumerges, hay un pequeño estanque. La estructura que se encontró, los arqueólogos encontraron, consta de 5 pórticos, como lo dice el texto bíblico. ¿Sí? Hay 2 piscinas, una pequeña al norte y una un poco más grande a la parte sur. Las 2 piscinas están rodeadas de los 4 pórticos, mientras que el quinto queda entre ellas. La estructura estaba enterrada parcialmente a unos 7 u 8 metros. Y ahí se encontraba una gran cantidad de agua lluvia, era el objetivo que tenía. Betesda significa el estanque de las ovejas, y como escuchamos en el texto bíblico,
estaba esta piscina a la puerta de las ovejas. Eso nos daría a entender que quizá uno de los primeros usos que tuvo esta piscina fue justamente abrevar a los animales, abrevar concretamente a las ovejas. E incluso aparecen algunas referencias también en los rollos del Mar Muerto acerca de esto. Pero después se convirtió en una estructura más organizada, probablemente fue en la época de Herodes el Grande, y se utilizó, parece, con otros fines. ¿Sí? Saber nosotros por qué el paralítico habla de curarse en ese lugar, pues esa razón no aparece, digamos así, en las excavaciones, no hay ninguna referencia acerca de lo que eso signifique y por qué razón debía meterse al agua. Hay muchas interpretaciones de cosas que pasaban en otros sitios, como agua, como esas piscinas que se llenaban de agua en algunos momentos del día, u otras piscinas como creo que era Siloé, donde el agua salía de vez en cuando, 2 veces en primavera creo, y una vez en invierno, en verano, perdón. Pero en este caso no. Aquí parece que cuando se habla de que se zambullía el agua, está refiriéndose más como a una acción del Espíritu que estaba en ese momento se daba, digamos así, en ese momento en la piscina, en esa piscina de Bethesda. ¿Qué nos puede quedar a nosotros como central de todo lo que sucedió? Pienso que debemos mirar sobre todo, mirando el texto, digamos así, que hay 2 cosas. Por un lado, esa sanación el sábado que se convirtió en un problema para la gente, y por otro lado, esa relación entre enfermedad y pecado de la cual nos está hablando los textos bíblicos. Pienso que son 2 cosas que debemos tener en cuenta a la hora de encontrarnos con un texto como este que hoy nos narra el Evangelio de Juan. Pecado, en otras palabras, sería como una falta de fe en Jesús. Y Juan utiliza ese tema para crear otro encuentro con el paralítico, ¿verdad? Después de ese primer encuentro hay un segundo encuentro donde Jesús y él hablan, y donde también entre los judíos empieza como esa persecución hacia Jesús. Esta es una cosa que vivían, pienso yo, los primeros cristianos, de ser perseguidos a causa del nombre de Jesús. Es una manera también como el texto les ayudaba a entender esas disputas que había por Jesús. Como el agua de Caná y la del pozo de Jacob, también la de Bethesda es estéril. Es decir, no puede curar a un enfermo. El agua de la piscina, así como la ley de Moisés, no da vida. El pecador no queda sanado por un agua, como tampoco por la ley. Lo que hace que descubramos que nuestra pobreza humana, nuestra condición, necesita algo más que simplemente un pozo. En lugar de encontrar nosotros esa fuente real, que es justamente Jesucristo. Este hombre llevaba 38 años esperando encontrar la manera de ser sanado. Y llega Jesús y le dice solamente esas 3 palabras: ¿quieres quedar sano? Y en ese momento, cuando la persona asiente, entonces viene la sanación para él. Igual allí se le habla también a la persona enferma de la necesidad de cambiar de vida, de dejar la vida de pecado. ¿Sí? Son algunos aspectos que aparecen. El agua como tal, aunque produce vida, para la sanación del hombre necesita más que una simple agua. Algo muy distinto que nosotros vemos y vivimos, por ejemplo, en las aguas del bautismo. De la misma agua que nosotros usamos después, que llamamos el agua bendita, es algo que ya ha sido tocado por Jesús, algo que ha sido movido por Jesús, una agua que nos recuerda ese bautismo en el cual hemos sido salvados. Entonces esa acción misma del agua bendita, por ejemplo, depende de esa creación nueva que hace el Señor en el agua natural que nosotros conocemos. Dios es el agua viva. Y esto hace que lo antiguo y el pecado desaparezca de nosotros. Somos en Cristo Jesús unas personas nuevas, y Dios hace que brote también de ese manantial del agua y de la sangre del corazón de Cristo un río de agua viva que purifica y penetra nuestra vida, que le da verdor, que le da alegría y paz. No hay nada más hermoso que mirar la naturaleza, por ejemplo, después de un aguacero. La frescura, la tranquilidad, la suavidad de las hojas,
y el verdor que se nota en la naturaleza. De la misma manera, cuando recibimos el agua de Cristo, que es mucho más que un agua lluvia, podemos encontrar también esa manantial de vida que se manifiesta, que se nota, que se ve ahí. Nos estamos acercando al tiempo de la Pascua, y entonces en este tiempo vamos a descubrir cómo Jesús deja a un lado y saca de nuestra vida toda la esterilidad, todas las obras vanas, y nos llena de la vida que viene justamente de vencer la muerte. Contemplemos nuestra vida, apreciado pueblo de fe, las cosas que nos paralizan, aquello que nos inmoviliza en la vida. Hay algunos aspectos de la vida donde nos quedamos inmóviles, que no somos capaces de movernos, de cambiar, de transformar, de dar un paso adelante. Y vale la pena que pensemos qué me impide estar más cerca del agua de Cristo, no el agua de Bethesda, sino el agua de la vida que me ofrece el Señor. Pienso que es un mensaje que nos puede ayudar en este tiempo, en esta preparación para la Pascua de Cristo, descubrir que el Señor me está invitando a mover algo dentro de mí para transformarme. Señor Jesús, Maestro de la vida, Maestro de la esperanza, dame a beber del agua viva que brota de tu fuente, que no confíe más en las aguas del Bethesda, sino en ti. Quita para siempre la sed de aquel que está necesitado de ti. Ayúdame a beber de las fuentes de la salvación. Haz que calme esa sed de eternidad que hay en mi alma. Dame, Señor Jesús, un agua viva, esa que brota de tu corazón, y llena mi corazón con la frescura del tuyo. Quiero darle, Señor, a mi vida la esperanza que viene de ti. Ayúdame a dejar de lado todas las dificultades, todo aquello que me aleja de ti. Ayúdame a caminar contigo donde quieres tú que yo vaya. Que el agua de la vida, al llenar mi corazón, me acerque cada día más a aquello que tú quieres de mí. Gracias, apreciado pueblo de fe, por este rato de meditación. Pedirles que continúen conmigo en las meditaciones, haciéndola llegar aquí a algunas personas si son de su utilidad, y pidámosle al Señor juntos que nos regale la bendición para esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.